La trucha arcoíris pertenece a la familia Salmónidae. Es un pez de aguas dulces y frías, carnívoro, ovíparo y sus músculos, que son la parte comestible, ocupan el 60% de su cuerpo. La característica morfológica que permite diferenciar a los machos de las hembras es una protuberancia a nivel de la mandíbula inferior, la cual es redondeada en la hembra y puntiaguda en el macho. De forma natural, la trucha habita en cuerpos de agua que están ubicados en alturas iguales o superiores a los 1500 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre los 12 y 18 grados centígrados. Y es importante que el agua tenga alrededor de 7 partes por millón de oxígeno, lo cual permite su reproducción y un óptimo desarrollo. El oxígeno es un elemento esencial para la supervivencia de los peces. Las truchas son una de las especies más exigentes, pudiendo presentar signos de asfixia cuando la concentración de oxígeno es menor a 5 partes por millón. Por esta razón, ellas habitan en corrientes de aguas cristalinas con rápidos saltos que favorecen la oxigenación del agua. La trucha, en su estado natural, se reproduce durante casi todo el año, siendo los machos mucho más precoces que las hembras. Ellos empiezan a producir espermatozoides viables a partir del primer año de edad. En cambio, las hembras durante el primer año se dedican a crecer y empiezan a producir los primeros huevos fértiles a partir de los 2 años. Cuando se acerca la época de reproducción, las características sexuales se acentúan. Podemos ver cómo la banda irisada del abdomen se hace más oscura y pronunciada, especialmente en los machos. Y en las hembras, la papila genital se inflama y se enrojece. Estas hembras desovan en zonas de sustrato gravoso, con corrientes relativamente rápidas y poco profundas. Ya hemos hablado un poco de cómo es la reproducción y el desarrollo de la trucha en condiciones naturales. Pero cuando se explota en condiciones intensivas, las cosas cambian. No se aparte, porque al regreso estaremos viendo cómo es la reproducción y el crecimiento de la trucha en explotaciones con fines comerciales. En Agrotendencia. Las truchas en condiciones de cultivo intensivo se reproducen desde julio hasta marzo del siguiente año, con un pico reproductivo durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Esto es debido a las horas luz y a la disminución de la temperatura promedio del agua. La disminución de las horas luz y el descenso de la temperatura del agua por debajo de 12 grados centígrados estimulan al sistema nervioso central a nivel de la hipófisis, liberando hormonas que actúan sobre las gónadas para producir ovas en el caso de las hembras y espermatozoides en el caso de los machos. Cuando la hembra madura, es seleccionada en los tanques donde ellas se encuentran acá, y esa selección se hace semanalmente, porque si se dejan pasar 8 días, ya los huevos pierden viabilidad. Se escoge la hembra, se escoge el macho, se pasan al salón de desove, se extraen los huevos, se extrae semen, se realiza la fertilización, se dejan en reposo por un periodo de tiempo de unos 15 minutos y posteriormente se llevan a las incubadoras. En las incubadoras se realiza todo el proceso, todo el desarrollo embrionario,
que bajo las condiciones nuestras dura unos 24 días, es decir, a los 24 días ellas empiezan a nacer. La etapa de alevinaje se inicia cuando las larvas han reabsorbido su saco vitelino. En este momento se hace la separación de los alevines normales de los deformes. Mensualmente, los peces normales se seleccionan por tamaño para evitar el canibalismo, ya que los más grandes se comen a los peces más pequeños. Los alevines se alimentan con alimento molido entre 6 y 8 veces al día para satisfacer todos sus requerimientos nutricionales y llevarlos a la talla de 5 centímetros, que es cuando han superado la etapa crítica de supervivencia. Con esta talla están aptos para trasladarlos a los estanques de engorde, que tienen la capacidad de albergar entre 10 y 15 kilogramos de trucha por metro cuadrado, siendo allí donde continúan su crecimiento hasta alcanzar la talla comercial, que es aproximadamente en un año. Las truchas que se destinarán para la reproducción se espera que lleguen hasta 1 kilogramo de peso corporal para asegurar su reproducción. Cada estanque aproximadamente tiene 400 metros cuadrados de espejo de agua. La biomasa que se le coloca a cada tanque, nosotros la usamos 10 kilos por metro cuadrado de espejo de agua. Eso quiere decir que en un tanque yo coloco aproximadamente de 30 a 40 mil truchas por cada tanque. La trucha es un pez que tiene muy buen rendimiento en relación a la cantidad de carne aprovechable. Los programas de mejoramiento genético han apuntado a producir un pez que tenga una mayor tasa de crecimiento. Hoy en día logran tener la talla comercial, que es entre 250 y 300 gramos en aproximadamente 10 meses. A través de la biotecnología se han obtenido truchas solo hembras, de gran importancia para la truchicultura. Las truchas solo hembras se obtienen a través de la técnica de reversión sexual, que consiste en masculinizar a las hembras mediante el uso de hormonas masculinas para obtener machos funcionales que, al cruzarlos con hembras normales, generarán una población 100% de hembras. El proceso de masculinización de la hembra se realiza desde que el pececito nace y comienza a alimentarse. En su alimentación se le coloca una cantidad de testosterona muy pequeña para hacer que transforme, es decir, que convierta a esa hembra en macho desde el punto de vista fenotípico. Es decir, hace que la trucha, en lugar de producir ovas, produzca semen. Pero ese semen va a tener una carga cromosómica XY. O sea, no va a ser la carga XY que normalmente lleva el macho. Ese proceso pues se da durante 75 días cuando ella comienza a comer, a alimentarse, hasta 75 días de vida. Después ya consumen su alimento natural. O sea, lo normal, el alimento concentrado que tú le das acá. Mediante la biotecnología se han obtenido poblaciones solo hembras que permiten manejar estos grupos homogéneos que no van a generar ni perder energía en producir sus gónadas, y esto trae como consecuencia un acortamiento en los periodos de ceba y por ende una reducción en los costos de producción que favorecen el cultivo de la trucha. La trucha, por ser un pez carnívoro, demanda un consumo diario de alimentos con alto contenido de proteína de origen animal, siendo en condiciones intensivas la harina de pescado la base de su alimentación.
La calidad de esta harina es determinante para la conversión alimenticia, pudiéndose lograr conversiones de 1.2 a 1. Es decir, con 1.2 kilogramos de alimento se logra 1 kilogramo de trucha. La dieta de la trucha, en su entorno natural, contiene pigmentos que le dan ese color salmonado a su carne. Estos pigmentos carotenoides son incorporados en las dietas y administrados mediante su nutrición para obtener diferentes tipos de coloración de acuerdo a los gustos y a las preferencias del mercado. En este caso, utilizando las partes por millón de acuerdo a las preferencias del mercado, podemos obtener diferentes tipos de coloración de la carne, ya que los salmónidos tienen esta propiedad de poder salmonar su carne. Si nosotros queremos obtener de acuerdo a la pigmentación, tenemos que agregarle una concentración mayor. Por ejemplo, aquí en Venezuela se utiliza la 34 porque el mercado solicita una pigmentación más fuerte en la carne del salmónido. El contenido proteico del alimento varía de acuerdo a la etapa de crecimiento. Las truchas jóvenes y los reproductores demandan mayores cantidades de proteínas en su dieta, el cual se ubica alrededor del 45%. La truchicultura comercial se puede hacer de manera artesanal o a gran escala, donde el productor puede escoger entre hacer todo el ciclo de producción o solo levantar y engordar. El ciclo completo de producción se refiere a la realización de todas las etapas del cultivo, que van desde la reproducción, que incluye la fertilización artificial, la incubación y la eclosión, pasando por las diferentes etapas de crecimiento hasta la cosecha. Todo el proceso desde que nace hasta la cosecha para obtener una talla más o menos de 30 centímetros y un peso de 250 gramos, que para la comercialización dura 1 año. En las truchiculturas artesanales, el productor compra alevines de 4 centímetros de longitud y se dedica a levantarlos y engordarlos. Uno trae los alevines pequeñitos, ¿no? De 4 centímetros. Al año están ellos, no descuidándolos, porque eso hay que darle 2 o 3 veces de la comida a ellos. Claro, se echan pequeñitas, ¿no? Y uno tiene el cuidado de estar lavando los tanques, dándole la comida. De a poquito primero, y cuando ellas van creciendito se les va aumentando más, ¿eh? En el mundo se comercializan alrededor de 150.000 toneladas anuales de trucha, siendo Chile el país con mayor volumen de exportación con 38.000 toneladas, seguido por Dinamarca con 28.000. Venezuela tiene proyectado exportar principalmente hacia Estados Unidos y actualmente cuenta con una producción anual de 300.000 kilogramos. La comercialización de la trucha puede ser como producto fresco o utilizando diversas técnicas de conservación para darle mayor vida útil. Una de estas es el empacado al vacío. Comercializándose en distintas presentaciones como trucha fresca, ahumada o salmonada. La trucha es un pez que, al igual que el salmón, es muy rica en proteínas y en ácidos grasos del tipo omega 3. Este ácido graso es de gran importancia para el ser humano por su función protectora del aparato cardiovascular. En cuanto a su composición nutricional, la trucha está compuesta por un 74% de agua, 17% de proteína
y 6% de lípidos. Su aporte de carbohidratos es casi nulo. La pesca deportiva de la trucha fomenta el turismo en esta región. Esta pesca es bien divertida porque la trucha es una especie bien batalladora a la hora de pescar. Con el fin de renovar la genética y mantener el número estable de truchas, se realiza la resiembra de alevines en diferentes cuerpos de agua, cuando comienza la época de veda de este pez. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene aquí en Agrotendencia.